quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Bien, estamos en esta nueva emisión de las reglas del juego. Recuerden ustedes los puntos de conexión siempre entre ustedes y nosotros. La Iguana TV por todas sus redes sociales. También a su disposición mis cuentas, @MichelCaballero, si quieren hacerlo por Twitter o si quieren hacerlo por Instagram, como El Caballero TV. Hoy tenemos a un invitado especial, Leonardo Carvajal, profesor. Él es integrante de la ONG, Asamblea de Asamblea de Educación. Educación. Y bueno, con él abordar diferentes temas. Él ha participado en estos procesos de veeduría. Hablamos de observación nacional desde el año 2006. Aquella fue la elección presidencial que, por cierto, contó la última oportunidad con la Organización de Estados Americanos, que era presidida por su secretario en ese momento, José Miguel Insulza. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta emisión de las redes de juego. Y le pregunto acerca de precisamente lo que se está convocando, ¿no? Como garantías y ese acompañamiento internacional. ¿Cómo lo evalúa? A mí me parece sumamente positivo que por vía del canciller Arreaza y obviamente con el apoyo de los partidos de oposición que van a participar, se esté invitando a la ONU y a la Unión Europea. Me parece obvia la exclusión de la OEA, por cuanto lamentablemente su secretario general Almagro desde hace varios años ha tenido una posición política muy sesgada y no conviene, sea que algún organismo se sesgue a favor del gobierno o a favor de la oposición, entonces ya pierde su carácter de imparcialidad. Carácter que ni la ONU ni la Unión Europea han perdido, y por eso para realmente observar, no meramente acompañar, creo que vale enormemente la pena y le daría una gran credibilidad al proceso, y por eso valoro positivamente tanto la posición del gobierno como de la oposición al respecto. ¿Qué le parece justamente estos comicios electorales, ¿no? A la Asamblea quizás especial, tomando en cuenta que estamos en un momento de pandemia, pero es necesario, ¿no? Relegitimar a las autoridades de la Asamblea Nacional. ¿Qué opina sobre los protocolos que se han venido dando? Usted tiene una rica experiencia en temas de observación, ¿no? En temas de garantías. El CNE ha dicho y ha ratificado que se van a realizar todas y cada una de esas auditorías que se realizan en todos y cada uno de estos procesos. Hay un añadido que es que el CNE sufrió un ataque a su infraestructura electoral. Ya hace algunos días entrevistaba a la rectora Tania Melo y decía que, bueno, el CNE va a sustituir y el proceso va a ser 100% automatizado, que era una de las dudas que quizás había, si iba a ser manual mixto o manual. No, va a ser 100% automatizado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, yo participé en la segunda vuelta de la elección de Lula, recuerdo, del año 2006, allá en Brasilia, y realmente el proceso era totalmente automatizado hace ya 14 años en un país que tenemos al lado. Yo creo que no hay que tenerle miedo a la automatización. La experiencia que ha tenido Asamblea de Educación, lo sé porque aunque no dirijo ni participo en el equipo que coordina el proceso desde hace varios años, sí lo hice durante los 3 primeros años de observación. Y por supuesto siempre manejo los informes. La experiencia es que la discrepancia entre los datos que arrojan las máquinas, para decirlo de una manera sencilla, y las papeletas ha sido insignificante. Y además, porque las auditorías del 54% que se han establecido en Venezuela, desde el punto de vista estadístico, son una muy positiva exageración. Todo el que sabe el ABC de estadística sabe que con menos del 1%, bien escogida la muestra, es suficiente. En Venezuela se estableció el 54%, de manera que yo creo que por ese lado nunca ha habido fraude de ningún tipo, como algunas mentes mitológicas lamentablemente han pensado. Los hechos son los hechos y al pan pan y al vino vino. Es decir, es realmente imposible o quizás difícil, ustedes como observadores nacionales, la experiencia que usted tuvo,
visitan cada uno de los centros de votación, han verificado el proceso. Venezuela en este momento, a pesar de que no ha contado en los últimos años con la presencia de la OEA, que vale la pena decir, siempre debe ser un invitado del Estado, del gobierno, no en el caso solamente de venezolanos, eso lo establece la normativa de la Organización de Estados Americanos. Pese a eso, ha estado en Venezuela la UNIORE, la CELAP, Mercosur, la UNASUR, ALBA. Pese a que no ha estado la presencia de la OEA, usted como integrante de ese proceso de observación en un momento da fe de que es un proceso técnicamente blindado. Sí, mira, más que fe, que es una palabra que no me gusta usar en procesos técnicos y políticos, yo creo en la racionalidad, en el análisis. Y realmente siempre ha habido irregularidades de 6, 8 tipos, siempre, pero digamos, el volumen, la cuantía de afectación de los resultados o el proceso como tal, nunca ha pasado de un 5% en este centro, de un 3% en el otro, etcétera, etcétera. De tal manera que eso es lo que votación tras votación se ha podido constatar. ¿Qué recomendaciones usted daría, bueno, de acuerdo a su experiencia, de cara a este proceso, ¿no? Se ha dicho muchísimo que sobre el tema de las condiciones especiales, se habla, bueno, de una campaña electoral que sin duda va a ser especial, habrá que normarla, se habla muchísimo de las redes sociales, que no están normadas, seguramente la COPAFI realizará un trabajo interesante en torno a esta materia. Pero, ¿qué observación daría usted? Se habla inclusive que en cuanto a los días, podría ser 2 días de votación, es decir, una serie de elementos que sin duda serán singulares en este proceso. Mira, yo creo que se están dando varios pasos positivos. O sea, la realidad hay que irla viendo como ella es y se desenvuelve. Por ejemplo, la sobrerepresentación de quienes ganaban y la infrarrepresentación de quienes quedaban de segundos, terceros, cuartos, eso se está corrigiendo. Ese es un dato muy importante. También se pedía y se sigue pidiendo, por supuesto, la liberación de presos políticos. Se ha hecho un importante gesto positivo al respecto. Se han rehabilitado partidos que estuvieron malamente inhabilitados. Entonces, todo eso hay que verlo con realismo. Se plantea volver a usar la tinta indeleble. Se habla en el comunicado del canciller Arreaza de eliminar los mal llamados puntos rojos, que yo los entiendo como puntos de coacción en lo externo y cercano a los centros. Entonces, yo creo que hay que ver todas estas señales dentro de una lógica de distensión y de búsqueda de participación. Yo creo que hay que normar de manera muy exacta, ante la disminución de los medios de comunicación masivos en el país, porque Twitter, por ejemplo, le llega al 7%, etcétera, etcétera. Hablo de la radio y la televisión, condiciones más justas. Y esas condiciones más justas tienen que incluir un tiempo básico para todos los partidos y, por supuesto, un poco más, si se quiere, aquellos que tienen más representatividad. Pero tiene que haber una base mínima de garantizar el derecho a que las distintas opciones políticas puedan tener un espacio para llegarle a los ciudadanos. Eso creo que por ahora está faltando. Ahora, se están dando una serie de garantías, ¿no? Le pregunto, de acuerdo a lo que usted me está manifestando, ¿cree usted entonces se puede afirmar que al menos una primera evaluación es que se están dando las garantías desde el Consejo Nacional Electoral por los factores, bueno, que apoyan al gobierno nacional e igualmente por los factores de oposición que en su mayoría, entiendo, van a participar de estos comicios? Se están dando las garantías entonces para que se puedan celebrar de manera regular y avanzar hacia un proceso ya más claro de la Asamblea Nacional. Mira, yo como profesional y profesor, investigador, tengo una mente que no se fija en lo que serían dogmas o mitologías. Y yo he invitado a mucha gente que de manera genérica dice, las condiciones no están dadas, las condiciones electorales, o hay que pedir condiciones mínimas. Yo simplemente les he dicho, compare una a una las condiciones o las características del proceso electoral del 2015, que fueron las últimas elecciones legislativas, con las que se están dando en el 2020, una a una, y luego haga el balance.
el balance que hace Leonardo Carvajal es francamente positivo. No estoy diciendo que las condiciones son perfectas, pero creo que hay un cúmulo de ellas, lo que diría un abogado, una pluralidad de indicios concordantes que lleva a suponer que pueden ser menos ventajistas, más justas, más democráticas que en el 2015. Y eso, por ejemplo, un detalle que no hemos mencionado, el que la oposición tenga 2 rectores y el gobierno 3, no satisface mi ideal, Michel, porque el ideal sería 5 independientes. Pero las cosas son como son desde hace 20, 30 años. Los CNE han estado politizados o partidizados. Y desde que la maestra de 4º grado me enseñó a sumar y restar, yo entiendo que 2 a 3, por ejemplo, es mejor que 1 a 4. Entonces, allí también hay una mejoría evidente. Ahora, bien, ya para cerrar, profesor, integrante de la ONG Asamblea de Educación, ¿qué mensaje le envía Leonardo Carvajal, bueno, con su experiencia en temas electorales, además de que ha podido ver los análisis y como lo está manifestando? ¿Qué mensaje le envía a estos sectores de oposición que en este momento están, bueno, prácticamente ubicando en un tribunal de inquisición a los sectores de oposición que han dado su paso adelante para participar en estos comicios a la Asamblea Nacional? En primer lugar, que nadie tiene en sus manos lo que se podría llamar un oposicionómetro. O sea, nadie tiene el derecho a decir, este es de oposición, este no es de oposición, y peor aún, el que no comparte su posición o su vía, en el caso nuestro es la vía electoral pacífica y constitucional, que el que no comparte una vía fantasiosamente belicista, intervencionista, que ese no es opositor. Yo creo que ellos están profundamente equivocados, pero hasta allí llego. Sigo pensando que son opositores. El grupo de Leopoldo López, etcétera, etcétera. Esos son harto conocidos. Yo sigo creyendo que son opositores, pero están equivocados. Entonces, lo que se pediría es que ellos tuviesen un tratamiento respetuoso a todos los compatriotas. Y todos los compatriotas, Michel, son los chavistas, los opositores de distinto tipo y los independientes o los mini o los abstencionistas estructurales. Todos somos compatriotas. Ahora, pero le pregunto, ¿es igual llamar a la abstención que sabotear un proceso electoral? Para esos sectores que adversan y no quieren participar. Llamar a la abstención es una cosa porque implica un llamado a la inactividad. Implica que el día electoral, pues la persona se queda haciendo una parrilla si tiene dinero para comprar la carne o viendo en televisión cómo los demás vamos a votar. La palabra sabotaje, de la cual, por cierto, el gobierno ha abusado también, aquí hay muchos abusos, implica una acción beligerante y normalmente de tipo violento. Esos son los sabotajes. Cuando alguien, lo hemos visto en miles de películas, cuando alguien de la resistencia francesa le ponía una bomba a un tren nazi alemán que había invadido su patria. Eso es sabotaje, ¿no? Entonces, la oposición no ha hecho sabotajes a procesos electorales que yo conozca, de la misma manera que tampoco los ha hecho el gobierno. Creo que más bien entonces lo que ellos donde se han canalizado es un llamamiento frenético, compulsivo a la abstención. Yo les diría que no gastaran tanto esfuerzo si creen que la mayoría de la gente no va a participar. Yo creo lo contrario. Por supuesto, de una manera relativa, tal como dicen las encuestas. Yo creo que es muy importante despolarizarnos y rescatar ese sentido democrático del pueblo venezolano. Este gobierno no pudo llegar con el golpe del 92, pero llegó con votos. Este gobierno, cuando sea el caso, debe salir con votos y no de otra manera. Por cierto que el comandante Hugo Chávez, el presidente Hugo Chávez, fue beneficiado con una medida de sobreseimiento, y seguramente usted me lo va a decir, es decir, una medida presidencial especial. En este caso, se le dio a sectores de oposición. Al presidente Chávez se le dio y se sumó a la vía electoral, ¿no? Digamos, pudiera ser una enseñanza para estos sectores opositores que ahora insisten
nuevamente a no participar. Sí, en el año 70 Caldera desarrolló la llamada pacificación, se desarbolaron las guerrillas menos unos cuantos recalcitrantes y todo ese grupo encabezado por Teodoro Pekov, etcétera, asumió la vía pacífica, la vía electoral. El segundo caso histórico es Chávez. Entre el Chávez del 92, violentista, golpista, y el Chávez del 98, hay una diferencia sustancial en cuanto a la estrategia política. Yo creo que es importante reflexionar sobre eso ahora en el 2020 para algunos que además no teniendo con qué, viviendo de fantasía, pretenden mantener una vía beligerante o belicista cuando eso ni está planteado ni debe ser. No es que no pueda ser, es que tampoco debe ser. ¿Usted le teme, ya para cerrar, para no extendernos más, usted le teme a que ciertos sectores lo llamen a usted, como llaman a Capriles, chavista o colaboracionista, por llamar a votar? Por supuesto que eso ya ha ocurrido y va a seguir ocurriendo, y con esta entrevista, en la medida que salgan al menos fragmentos, va a ser así. Pero mira, cada quien anda con su conciencia, y ya a estas alturas de mi vida, y también desde hace rato, yo obedezco a mi conciencia y no a las corrientes de opinión manipuladas hechas por ciertos laboratorios. Bueno, agradecemos entonces a Leonardo Carvajal, profesor universitario, integrante de la Asamblea de Educación, esta organización no gubernamental. Gracias por darnos este espacio. Y esta ha sido una entrevista especialísima para tu segmento Las Reglas del Juego. Recuerden los puntos de conexión en nuestras redes, por todas las redes sociales, La Iguana TV, también Michelle Caballero, @Michelle Caballero en Twitter y en Instagram como El Caballero TV. Será hasta una próxima oportunidad. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.